Normalmente, cuando pensamos en cómo se construyó una ciudad, nos imaginamos a su gente, su cultura, su economía. Pero ¿y si les dijera que para una ciudad en particular, su arquitecto más influyente fue una fuerza mucho más primitiva y destructiva? Hablamos del fuego. Esta es la increíble historia de cómo Guayaquil fue literalmente forjada entre las llamas. Y esto nos lleva a una pregunta que, a primera vista, parece no tener sentido. ¿Cómo es posible que un desastre, algo que solo destruye, pueda en realidad construir algo? Pues, en el caso de Guayaquil, la respuesta es un sí y uno muy claro. A lo largo de su historia, el fuego fue como un arquitecto, sí, pero uno brutal y cruel que arrasaba con todo lo viejo para, casi a la fuerza, obligar a que naciera algo nuevo. Es que la relación de Guayaquil con el fuego es una historia larga, muy dolorosa. Es una serie de tragedias que se repiten una y otra vez y que han dejado una cicatriz imborrable en el alma de la ciudad. Para entenderlo, tenemos que viajar un poco en el tiempo. Vámonos al siglo XVIII, al primer gran desastre del que se tiene registro, y que fue, digamos, un adelanto de lo que vendría después. El famoso Fuego Grande. Estamos el 10 de noviembre de 1764. El fuego simplemente arrasó con lo que llamaban la Ciudad Nueva, que era una zona que estaba creciendo. El resultado fue terrible. Unas 150 casas quedaron hechas cenizas y cientos de familias se quedaron en la calle, sin nada. Lo más irónico de todo es que fue la misma naturaleza, con una lluvia torrencial, la que al final pudo apagar el infierno que se había desatado. Pero a ver, si el fuego grande fue como una advertencia, lo que pasó más de un siglo después fue directamente el apocalipsis. Vamos ahora al evento que cambió a Guayaquil para siempre, el gran incendio de 1896. Imaginen la escena por un momento. Durante casi 30 horas seguidas, el fuego fue el dueño absoluto de la ciudad. No había nada que se pudiera hacer, solo mirar cómo todo se convertía en cenizas. Un día y medio de terror puro. Es que la escala de la destrucción es difícil de asimilar. Empecemos por la ciudad misma. 92. Ese es el número de manzanas enteras, barrios completos, que quedaron borrados del mapa. Simplemente desaparecieron. Y claro, dentro de esas 92 manzanas, el fuego se tragó más de 1,200 construcciones. Y no hablamos solo de casas, ¿eh? Eran iglesias, negocios, teatros. Lo que se estaba quemando era el corazón mismo de la vida social y económica de Guayaquil. Pero el dato que de verdad duele, el que más impacta, es este. 25,000 personas que de un día para otro lo perdieron absolutamente todo. El impacto humano de esta catástrofe fue incalculable. Pero aquí es donde la historia da un giro increíble, porque después de la destrucción total, de la nada más absoluta, surgió una oportunidad única para empezar de cero. Guayaquil se preparaba para renacer, literalmente, de sus propias cenizas. Es que el desastre obligó a la ciudad a repensarse por completo. Ese Guayaquil de antes, con sus callecitas angostas y sus casas de madera y quincha, tuvo que desaparecer, y en su lugar se empezaron a diseñar avenidas amplias y, sobre todo, se crearon nuevas reglas de construcción, usando materiales que no se quemaran tan fácil. Por primera vez, la seguridad pasó a ser la prioridad número 1 del diseño urbano. Y por supuesto, esta amenaza constante, este enemigo siempre presente, dio vida a una de las instituciones más queridas de la ciudad, el Cuerpo de Bomberos. Ya existía desde 1835, pero fue esta cadena de incendios la que de verdad forjó su carácter, su importancia, y lo convirtió en el benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Uno podría pensar que, después de la lección tan dura de 1896, la lucha ya se había ganado, ¿no? Que la ciudad por fin estaba a salvo. Pues la realidad es que la batalla de Guayaquil contra el fuego estaba muy lejos de terminar. Y la prueba llegó rapidísimo. Solo 6 años después del gran incendio, en 1902, ocurrió otra tragedia, el incendio del Carmen. Fue más pequeño, sí, pero aún así destruyó 26 manzanas y dejó a otras 15,000 personas en la calle. La lección era muy clara. La ciudad seguía siendo increíblemente vulnerable.
Y con el tiempo, la amenaza no desapareció, simplemente evolucionó. Se transformó. Demos un salto a una época más reciente, 1997. Ahora, el peligro ya no eran las casas de madera, sino la venta de fuegos artificiales en un mercado súper popular, La Bahía. El área que se quemó fue mucho más pequeña que en los incendios antiguos, pero el costo humano fue altísimo. 11 personas murieron. Este evento no rediseñó avenidas, pero sí cambió las leyes. Llevó a que se prohibiera la venta de ese tipo de material explosivo. Fue, de nuevo, otra lección aprendida a través del fuego. Entonces, después de recorrer toda esta historia de destrucción y reconstrucción, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el verdadero legado que dejó el fuego en Guayaquil? El legado es que la tragedia se convirtió en un catalizador, en un motor de cambio. A pesar del dolor inmenso, cada gran incendio fue lo que empujó a la ciudad a mejorar, a transformar sus leyes, a rediseñar sus calles y a crear instituciones más fuertes para proteger a su gente. La hizo, a la larga, más resiliente. Y todo esto nos deja con una última reflexión. La historia de Guayaquil es muy particular, sí, pero la idea de fondo es universal. Quizás valdría la pena preguntarse, ¿qué eventos, qué desastres han moldeado la historia y el carácter de las ciudades y comunidades donde vivimos? La respuesta, a lo mejor, nos sorprende.